Quiero estudiar y aún no sé dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial y con el apoyo de su emisora Republicana Radio les dan la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras. Hoy hablando acerca de un tema bien interesante sobre la competencia arancelaria, poniéndolo un poco en contexto con las diferentes perspectivas internacionales, y para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Carlos Pirachicán, economista profesional, especialista en comercio internacional, consultor, auditor, representante legal aduanero, bueno, en fin, una persona que tiene mucho conocimiento en relación a esos temas y a quien le damos la bienvenida, profesor Carlos Pirachicán. Gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes, comunidad de la Universidad Republicana. Y muchas gracias por estar acá. Vamos a trabajar y a tratar el tema de los y de los industriales y todo el gremio empresarial, pues que están haciendo exportaciones, que están haciendo importaciones, y siempre hay dudas en respecto al tema, ¿no? Entonces es muy claro que vamos a tratar el tema y le vamos a dar ese tópico de conversación. Bueno, muy bien, profe, pues arranquemos entonces con este tema tan interesante, y pues en mi caso súper chévere poder hablar acerca de eso que estamos escuchando últimamente mucho en los medios de comunicación, que le van a subir a los aranceles, que hay una guerra arancelaria, que mejor dicho, hablemos un poquito de qué es un arancel, vale, y cómo funciona esa competencia que se menciona o se escucha mencionado tanto en los medios de comunicación. Bien, pues a ver, el arancel es una estrategia, ¿no? Una herramienta básicamente de los países que buscan con ello proteger sus economías y su producción. Pues todo bien, todo producto importado que traspase las fronteras nuestras, en este caso las importaciones que llegan al país, pues deben pagar un impuesto que se llama el arancel. Junto con el arancel, pues se liquidan los tributos aduaneros, que es el arancel más el IVA. Entonces todos los productos están destinados a ser exportables, a ser comercializables en todo el mundo: bienes, insumos, materias primas, máquinas, equipos, bueno, productos terminados y todo lo que tiene que ver con las importaciones. A Colombia llega mucha carga de diferentes países. Bienes que no producimos, pues los tenemos que importar necesariamente. Bienes que producimos o artículos que producimos, productos tenemos para exportación, los sacamos al mercado internacional, y entonces hacemos una compra-venta y una transacción internacional de compra y venta bajo la denominación de importación. La Organización Mundial del Comercio y la OMC obviamente establecieron hace mucho tiempo en sus lineamientos, estamos hablando de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante tener en cuenta que el patrón oro ya no funcionaba, y con el nuevo orden mundial, en ese tiempo, en el 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, establecieron como patrón el dólar. Entonces a raíz de eso pues hubo un cambio total, y entre esos pues está la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, entonces se estableció que para los países, para hacer sus importaciones y para poder recibir, para ampliar sus presupuestos de ingresos a los países, pues las mercancías que llegaban a los países en sus aduanas debían cancelar un impuesto, que es el arancel. Básicamente todos los commodities, que se dice de manera técnica, estamos hablando de los productos que ingresan al país, pues pagarán. Si nosotros hacemos exportaciones a Estados Unidos, a Canadá, a cualquier otro de esos países, México, pues nuestros productos pagan arancel cuando llegan a esas aduanas. Ese hecho no es nada nuevo. Ya en 1928 ya hubo también la depresión de los años 30 en Estados Unidos, y aplicaron esa estrategia para poder protegerse pues sus economías, porque Estados Unidos estaba en
en desfinanciamiento, digámoslo así, estaba sufriendo una depresión económica de los años 30. Luego, más o menos en el 1980, 79-80, también nos aplicaron a todos los países esa misma estrategia, y por eso decimos que no es nada nuevo. Siempre que hay un desbalance, un déficit de los ingresos de los países, pues lo que hacen es protegerse, y eso es lo que ha hecho Trump en este momento. Aplicar medidas de protección para sus economías, y aplicando los aranceles que le convienen a él, según el listado que emitió hace como 2 meses, más de 2 meses, estableció para algunos países unas medidas arancelarias para proteger sus economías. La medida no puede durar mucho tiempo, porque los países se ven obligados a hacer acuerdos, que eso es lo que él finalmente busca, ¿cierto? Entonces China, México, Canadá son países que ya entraron en conversaciones a hacer sus tratados para no depender tanto de pronto. Sí, para no depender tanto y para recomponer porque eso fue realmente un golpe bastante duro para las economías de los países, en este caso también nosotros en Latinoamérica. Nosotros no nos dio tan duro, pero sí nos la aplicaron. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿cierto? El TLC. El famoso TLC. El TLC, y entonces nuestros productos, como eso ya fue un contrato comercial acordado a través de una denominación que se llama el TLC con Estados Unidos, pues ese contrato se respeta, y esos productos que están incluidos en esa lista del TLC no tienen ese aumento. No tiene problema. Los productos que estamos exportando, que están por fuera del listado, para ese país, para Estados Unidos, sí nos incluyeron. Claro, él nos dio una prórroga a todos los países les dio una prórroga de 90 días, que se venció el 7 de agosto. El 7 de agosto, a partir del 7 de agosto, sí ya impuso los aranceles que él había hecho. Entonces, para algunos países como México, Canadá y China, entre otros, Japón, les colocó el 40%, 38%, 40%, y Latinoamérica estamos con el incremento del 10%. Pues no nos afecta tanto, pero esa medida restrictiva, pues como decimos, no puede demorar mucho, básicamente, porque la economía de Estados Unidos también se resiente. Entonces, al haber proteccionismo, pues es muy difícil que sus exportaciones salgan al mercado. Claro. Lo bueno de esto sería, que ya lo debemos estar aprovechando, es tratar de llevar nuestros productos, porque como los otros países no pueden exportarlos, o si lo hacen, lo están haciendo a sabiendas de que les van a cobrar el 40 o el 50%. Nosotros, como tenemos el 10%, en algunos productos podríamos aprovechar ese vacío y ese espacio que nos están dando en estos momentos. Claro, si no tenemos esos productos, pues no los podemos negociar. Básicamente, pues lo que sería petróleo, níquel, en Chile están exportando cobre, pues esos países, en ese caso sí les serviría ingresar, porque tienen el 10%, mientras que los otros países tienen el 40, el 50%. Esa es una buena estrategia de acomodamiento de la economía de Latinoamérica, que podemos aprovechar ese espacio para ingresar a esos países. Dadas esas razones, pues es de obligatorio cumplimiento, pero al parecer la OMC y la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, no han dicho nada al respecto, y está establecido así. Eso lo decretó él por ley. Eso quería preguntarle yo, profe, hablemos un poco acerca de esos organismos pues multilaterales, ¿no? Sí. Que se supone están ahí justamente para evitar este tipo de conflictos o este tipo de situaciones tan extremistas, ¿no? Sí. Que salen pues no de un consenso, sino de pronto de una persona imposición, que se levantó de mal genio y dijo, pues hoy voy a hacer esto. ¿Qué pasa con esos organismos multilaterales? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Hablemos de la ONU. La ONU realmente fue la institución inicial, ¿cierto? Que es la Organización de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, después del GATT. El GATT también era el Acuerdo General de Aranceles, el tratamiento arancelario para las mercancías. Y pues lo terminaron, lo finalizaron y propusieron la ONU. La ONU como órgano máximo es el papá de los pollitos en materia de toda esta organización internacional. Pero el pronunciamiento no se ha visto, no se ha escuchado. Los países ya alzaron la mano y hemos alzado la mano nosotros también, en razón que no tiene sentido que esa imposición sea tan como de primera mano, ¿no? Nos levantamos y resultamos con unos aranceles. Incluso esa es como una especie de golpe bajo,
lo consideramos para las economías del mundo y las economías, pues en este caso, los países menos favorecidos, en este caso, pues Latinoamérica y algunos otros países. Sin embargo, pues se hizo el respeto y se adecuó el respeto, se hace el respeto del contrato del Tratado de Libre Comercio. Ya lo que venga de ahí para acá, sí ya puede ser que logren realizar nuevos acuerdos bajo esos parámetros, pero estamos ahí en stand-by. Claro, la economía del mundo estamos en una especie de incertidumbre a nivel mundial, básicamente. ¿Y por qué se dará ese silencio, no sé, de la ONU, de la OMC frente a esto que siento yo, no sé, desde mi ignorancia lo hablo, no está bien, digamos, no es correcto, sobre todo por lo que usted mencionaba hace un rato, que nosotros pues no somos un país tan fuerte como Estados Unidos, ¿no? Sí. Somos una economía que está emergiendo. Sí. Pues básicamente nosotros, nuestro primer socio comercial era Estados Unidos, o sigue siendo Estados Unidos. Nuestro segundo socio comercial era Venezuela, pero entonces nosotros hemos siempre estado dependiendo, es una economía dependiente básicamente, de los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, que también depende obviamente de lo que diga el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sí, y los Estados Unidos. FMI. Sí. Europa, Latinoamérica, África, pues todos estamos esperando que ya hay voces están solicitando que si la ONU no procede, no habla nada o no se pronuncia sobre eso y muchas cosas más, ¿no? Porque la ONU realmente agrupa la Organización Mundial de la Salud, la OMPI, la Organización Mundial del Comercio, bueno, una serie de instituciones internacionales de gran renombre, pero si la ONU no toma carta en el asunto de los países, incluso ya nuestro presidente esta mañana o ayer dijo, si no nos paran bolas, si no nos ponen cuidado a Latinoamérica, en este caso él alzó la mano por Colombia, pues tendremos que retirarnos de la ONU, sí, claro, para pues sí, aquí estar en una institución. Sí. De hecho, yo en algún momento también, hace unos días se escuchó al presidente norteamericano que también había dicho que si le iban a poner problema desde la Organización de las Naciones Unidas, entonces él prefería también como dar un paso al costado y alejarse de esa organización. Sí, pues es difícil, ¿no? Porque uno ve esta organización es a nivel mundial y pertenecemos a esa desde hace mucho tiempo, pero si no hay un respaldo, si no hay un consenso y si no hay una unidad de criterio, porque uno de los objetivos de la ONU es los factores de integración, y los factores de integración nos permiten la economía, ¿no? Siempre ha existido, y lo dijo Johann Marc Keynes hace mucho tiempo, decía, tiene que haber la dualidad de los dos procesos, el libre cambio, o sea, el libre comercio, y el proteccionismo. Si el libre cambio avanza, las organizaciones y los países progresan, ¿no? Hay factores de integración. Y eso nos permitiría pues pasar a otro nivel de la integración. Ya no seríamos un país subdesarrollado, sino ya tendríamos que mirar a otro nivel. Pero siempre nos están mirando así países en vías de subdesarrollo, sí, vías de desarrollo, tercermundistas, sí. Sin embargo, pues nosotros el tratamiento que hemos tenido nos compran, porque algunos economistas en el país dicen, Estados Unidos no es que nos compre muchas cosas, nosotros le vendemos, sí, simplemente. Tampoco es que nos esté regalando, sí, o como se dice coloquialmente, manteniendo. Sí, no. Entonces, e incluso en este momento tienen relaciones económicas y comercio con Venezuela. Y a pesar de todo lo que está ocurriendo y sucediendo. Con el entonces, pues siempre hemos querido la unidad de integración por ese lado, ¿no? E incluso cuando se formó la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, estaba andando el asunto y creo que se pusieron bravos, hubo un disgusto en la OMC porque ya había una unidad de integración muy sólida que estaba marchando, pero no arrancó mal y se desintegró. Entonces, cuando ven eso, que alguien está formando su grupo aparte, entonces se molestan bastante la ONU, pues en este caso las organizaciones primordiales que están. Pero si no hay un acuerdo, una integración, pues obviamente los países se van a reventar. No, pues en este caso nosotros tenemos que seguir exportando, seguir produciendo. A pesar de que hay una incertidumbre económica, y eso lleva amarrado también el tema de la migración, porque acordémonos que cuando él impuso esa medida, empezó a
a correr y a sacar a los migrantes latinos de Estados Unidos. O sea, eso conlleva muchas cosas a raíz de esas imposiciones y de esas estrategias que él adopta. Pues puede hacer que eso no dure mucho, pero no sabemos cuándo, qué va a decir él o qué va a pasar, porque si de un momento a otro dice, no, ya no es el 40, va a ser el 50 o el 60, entonces sí, estamos mirando para el otro lado. Profesor, hablando justamente de este tema de los aranceles, ¿no? y de esa competencia arancelaria, perdón, sí. ¿Cómo decide un país qué productos grabar o a qué productos se le ponen aranceles? Eso de pronto depende un poco de la poca posibilidad que un país tenga, digamos, de tener ese producto. Entonces yo como país que sí lo produzco me aprovecho un poco de eso, y es cuando le pongo mucho arancel. No es así. No, pensaría uno que fuera así. Todos los productos tienen una partida arancelaria, ¿sí? Una clasificación arancelaria. Están identificados con un código, son 10 dígitos. Entonces, ahí viene, ellos han determinado, la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, ha determinado que hay unos productos sensibles, hay unos productos básicos y necesarios, okay, y hay unos productos que son lujosos, ¿cierto? Okay. Hay unos productos escasos. Bueno, entonces cuando los productos son escasos pasa como aquí en la economía doméstica. Entonces si se les aplicaría ese IVA, pues. Sí. Entonces si está escasa la naranja, pues se pone carísimo, porque la gente quiere comprar, pero entonces si no hay, se pone cara. Pero cuando hay abundancia, entonces los precios bajan. En el caso de algunos productos que nosotros no poseemos, como los bienes de capital o la tecnología, esto no lo producimos acá, la tecnología, nos toca importarla, porque nosotros no producimos. Si acaso ensamblamos. Tablets, celulares, sí, televisores. todas esas cosas vienen para acá. Pero nosotros exportamos café, flores, banana, todas estas cosas. Bueno. Que tal vez donde hacen esos productos no tienen esa posibilidad. Todo está basado, como lo decíamos en la historia del comercio, a raíz de la necesidad. Okay. Entonces lo que tú no tienes, lo compras, ¿cierto? Y lo que tengo sobra, lo vendo. Lo exporto, sí, lo vendo. Entonces, esos productos, obviamente, por ejemplo, aquí los carros, los cigarrillos, los licores, los productos de lujo tienen un arancel altísimo. Digamos que están en el 40, el 50% cuando ingresan al país, que son de procedencia extranjera. Estos aparaticos, por eso, cuando uno va a comprar un aparato, dice, en el mercado internacional vale $20, digamos, ¿cierto? Pero cuando llega aquí al país, vale 25 o 28 dólares más el arancel, más el impuesto que se le cobra acá. Entonces, obviamente ya no va a valer 25 dólares en el mercado, sino que tiene un impuesto que queda grabado. Entonces, por ejemplo, los bienes básicos tienen el 5%, lo que es la leche, harinas, los productos alimenticios. Hay productos que están exentos de IVA y exentos de arancel. Por ejemplo, los cuadernos y libros y lápices para los muchachos de la escuela, entonces esos no tienen arancel. Hay algunas medicinas, hay algunos productos que pagan el 5, el 20, el 15, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo también cómo esté la relación con otros países de donde los estamos comprando. Entonces hay algunos productos que vienen para unos procesos de fabricación, aquí manufactura, sí, que vienen 0 arancel y 0 IVA, pero porque tienen un convenio interno, un contrato, el fabricante para producir eso y demostrar exportación, entonces el Estado les concede ese beneficio. Pero todos los países sí. Otra cosa que nos afecta, porque esos dólares, ese dinero, esos rubros, no ingresan al país, no llegan al país, es porque el alto incidencia del contrabando. Ok, sí. Por ahí está pendiente el tema del Papa Pitufo, que es el dueño de la... Bueno, entonces es mucho el contrabando que llega al país, no solamente a Colombia, a todos los países, ¿no? Entonces dejan de pagar impuestos y obviamente pues no hay presupuesto para la educación, para la salud, para el pago de no sé cuál. Entonces eso también ayuda a que el país empiece a desmoronarse internamente. Lo mismo le sucede a Estados Unidos, ¿no? Pues allá, pues imagino que también hay contrabando, pero también hay alta incidencia de muchos países que tratan de mirar cómo permear esas economías y finalmente pues están haciendo todo lo posible pues para inundar los países de contrabando. Aquí al país llegan muchas cosas baratas, pero no sabemos su procedencia o no sabemos su duración o
Sí, la calidad. Sí, la calidad. Entonces, por ahí decía el otro día compre el país, no sea mugre, ¿sí? Compre usted que está Sí, colombiano compra colombiano. Sí. Aquí producimos algunas cosas, nos falta también avanzar en temas de innovación y desarrollo, no copiar, no plagiar, sino más bien mirar cómo podemos innovar, investigar, y eso es desde las mismas universidades, desde los mismos colegios, poner en aliento a todos los muchachos a crear, a innovar, a diseñar, a investigar. Y nos hace falta una cultura muy amplia en ese sentido, pues para podernos no quedar siempre en la marginalidad, sino siempre, y no depender siempre ¿sí? Aquí escasamente en Zona Franca esto lo ensamblamos, y los computadores y los celulares, pero que los hagamos y que los... Sí, que sea una idea nuestra, sí, claro, pues obviamente dista mucho, ¿no? También, pues para nadie es un secreto que estos países en vía de desarrollo o tercermundistas o que están quedados, pues también tienen un rezago allí a nivel educativo. El acceso a la educación no es tan sencillo como debería serlo, pero se han ido dando pasos, sí, hemos ido transformando para que eso ocurra. Bueno, profe, vamos a hacer una breve pausa institucional, vale, profesor, y ya continuamos con la segunda parte, súper importante, para que hablemos o nos ponga usted con base en ese conocimiento que usted tiene, y de pronto, ¿por qué no? Las cifras más recientes, ¿cómo es esa competencia entre Estados Unidos y China? Porque China ha venido dando unos pasos bastante gigantes, que hace unos años se veía ya pequeñito, ¿sí? Como en la esquina, allí en el rincón, pero hoy en día ha venido dando unos pasos gigantes que incluso muchos expertos dicen que en muy poco tiempo podría llegar a superar a Estados Unidos en muchas áreas, entonces, pero pues queremos que el análisis lo haga pues un experto, vale, como lo es nuestro invitado el día de hoy en este espacio de Mundo Sin Fronteras, hablando acerca de la competencia arancelaria y quién ganará esta competencia o quién la va ganando hasta el momento con base en todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ustedes sigan conectados y ya continuamos con la segunda parte de este espacio. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en todas las redes sociales para que se enteren de todo lo que la Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio tienen para ustedes en relación, por supuesto, a todos estos temas académicos, nuestros foros, nuestros seminarios, nuestros programas, pero también toda esa oferta académica que solo puedes encontrar en la U Republicana. Recuerda más información en www.urepublicana.edu.co y allí en nuestras redes sociales Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Bueno, muy bien, continuamos con la segunda parte de este espacio de Mundo Sin Fronteras, hablando acerca de quién ganará esta competencia arancelaria, pero también, ¿por qué no?, cómo hacer para meternos en ese juego los que están generando productos acá en nuestro país, productos que tal vez son únicos y que solo se dan en Colombia. Bueno, pues ya el profesor Carlos también nos estará hablando acerca de ese tema. ¿Cómo hago yo para entrar en esa competencia arancelaria en algún momento? Y nuevamente volvemos. Y antes de hablar de ese tema, profesor Carlos, que es un tema bien bonito, bien interesante también, el por qué no ayudarle a estas nuevas generaciones de empresarios a tomar la decisión de exportar productos. Hablemos un poquito antes de eso eso es un gran fenómeno, eso que está pasando entre Estados Unidos y China frente a ese tema de los aranceles y del meterse en mercados y empezar pues a cambiar las dinámicas un poco, a hacer justamente también que países más pequeños, independientemente de lo que digan, por ejemplo, esos organismos multilaterales, pues esos países pequeños no se estanquen y puedan seguir avanzando. Ya. Es importante bien ese tema que acabas de tocar, Arley. Desde Colombia, lo que yo conozco desde Colombia, se están haciendo muchas cosas y hemos avanzado.
primero, inicialmente nos tocaba contactar mediante fax o telex y hacer negocios, ¿sí? O viajar. Pero hoy ya tenemos la tecnología y estas cosas. El internet que lo cambió todo. Sí, sí. Es más fácil, es más rápido, más fluido el tema de los negocios y las negociaciones y el intercambio, porque podemos utilizar estas herramientas que son muy útiles en este caso. ¿Qué es lo que hacemos realmente, o qué es lo que hace acá, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, ProExport o ProColombia? ProExport ya no existe, ProColombia, y una serie de agremiaciones que están muy comprometidas con el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, lo que han hecho ellos es establecer como unos estándares de qué haces tú, dónde estás ubicado, o sea, lo ubican y lo encuadran en el tema de los negocios. Si usted hace camisas, si usted corta camisas, si usted las puede exportar, tiene aquí la fábrica, o está vendiéndole para Armenia, Medellín, Cali, Barranquilla, pues ya tiene un mercado, sí. Pero usted su ilusión o su idea es sacarlas, ¿cierto? O si usted siembra aguacate, bueno, en fin. No, si es un producto de muy buena calidad. Sí, bueno. Todo lo que usted, hasta la panela, eso ya estamos haciendo muchas cosas ya de rato. Entonces, primero es matricularse e inscribirse ante estas instituciones como es el Ministerio de Comercio Exterior, ¿sí? ProColombia. Dice, y ahí le dicen, venga, están buscando una persona que no sé, fabrique panela, y usted tiene aquí, y usted está inscrito, lo pueden contactar, claro, ¿sí? Huevos, quesos, zapatos, lo que usted quiera, bufandas, todo lo que usted quiera, pero ya está inscrito. Entonces ahí es un buen inicio, porque dicen, claro, venga, alguien lo está buscando en el otro lado, entonces lo pueden contactar. A través de esos apoyos y a través de las mismas facultades de las instituciones, pues también se hacen ese tema de procedimientos, de encauzar a las personas y a los industriales, porque muchas veces dicen, sí, yo voy a exportar, pero exportar no es enviar 2, 3 unidades y ya, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de 40, 60 unidades, 200 unidades, entonces nos está creciendo el asunto. Por ejemplo, reglas de calidad de fabricación, normas ISO y todas estas cosas. Certificaciones. Si son alimentos, deben llevar el registro INVIMA, el fitosanitario, si son carnes, si son líquidos, bueno. Todo esto ya tiene una... O sea, lo bueno es que todo eso ya lo hemos aprendido a regular para cumplir con los estándares de esos otros países. Porque cuando llegue nuestro producto al otro país, aparte del arancel, nos toca cumplir con esos reglamentos, o si no, no nos dejan ingresar los productos, ¿sí? Nos los devuelven o los queman. Sí, Pero entonces nosotros no es que estemos tan atrasados, ¿no? Porque ya tenemos la tecnología y el conocimiento para que esos productos que van a salir de Colombia, pues lleguen allá cumpliendo con toda esa normatividad. Todavía me he encontrado yo, discúlpame, con ¿cómo se llama? Fabricantes. Por ejemplo, el otro día me contactó un señor del Restrepo, que la señora hace jeans y él hace calzado, la familia, pero que ya iban a mandar. Le dije, pero venga, es que no es mandar, hay que primero conocer el mercado, de qué tallas estamos hablando, qué precios, quién más la competencia, qué normas o qué requisitos piden, ¿sí? Cuánto vale el cargamento, la salida, el flete de aquí para allá, qué partidas. Dijo, y todo eso. Le dije, sí, hay que cumplir con eso. ¿Qué pasa si hay un accidente, alguna cosa? La carga tiene que ir asegurada, bueno, todas esas cosas. Oiga, sí es importante, me dijo, sí es importante. Y si usted quiere, con mucho gusto yo le ayudo, si no vamos al ministerio y por ahí lo encausan. Y dijo, pero es que yo no pensé que eso era, yo pensé que eso era fácil, él me decía, le dije, no, es que no es así de fácil. Uno lo ve fácil y eso no es, ¿sí? O que mi hermana va a viajar y entonces yo con ella le envío 3, 4, 5 unidades de esto y no es así, no funcionan las cosas. Entonces es importante eso, pero no estamos, sí, como tú dices, no estamos atrasados, ya nos hemos metido porque la misma competencia y los otros países nos han obligado, nos han insistido en ponernos por ejemplo, el otro día estamos hablando aquí también del tema de los documentos, sí, que tiene que estar legalizado y todas estas cosas. Y ya los documentos ya no los están pidiendo por físico, sino todo es digital. La factura electrónica ya es a nivel internacional. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tienes que tener una razón social, o si no le pasa lo de Frisbee, por ejemplo. Claro, le pueden robar la marca. La marca, y entonces viene un problema tenaz. El asunto es que ya hay conocimiento de causa y la gente dice, oiga, sí, eso es importante. Porque si usted quiere tener divisas acá de un producto que ha exportado, pues es porque ha hecho la tarea bien, ¿cierto? Y está enterado de todo. Y entonces pueden salir más cosas a nivel mundial. Entonces,
esa es clave. Bueno, ahí está. Entonces sí se puede hacer parte de esa competencia, ¿no? Claro. No necesariamente hay que ser un país como China o Estados Unidos y tener miles de millones de productos para poder entrar a... Con uno que usted lo haga bien, Ya aprende. puede lograrlo. Bueno, ¿cómo nos afecta, profesor Carlos, a los consumidores, a las empresas, esto que está ocurriendo entre China y Estados Unidos? Porque en todo caso, pues siento yo, no sé, que si los aranceles son muy altos, pues obviamente de pronto nosotros decimos, no, mejor no traiga nada o mejor no llevemos nada. ¿Cómo empieza a afectar eso la dinámica de un país como el nuestro? Ya, esa pelea, esas relaciones entre China y Estados Unidos siempre han estado pendientes. Y siempre hay uno que quiere ser hegemonía y yo soy más duro. Tratar de dominar, sí. de estar siempre en la cabeza. Pero ya China se salió del saco hace rato. Incluso ya dicen, nosotros ya no queremos saber nada de Google, nosotros queremos tener nuestro propio buscador. ¿Sí? Entonces ya están en ese. Estamos hablando también de los chips. Ellos los microchips empezaron a producirlos. Sí. Entonces Estados Unidos, pero ¿cómo así ya están produciendo? Sí, ya están produciendo. Entonces se han salido del esquema y empezaron desde cero. Han dejado de tener esa necesidad por esos artículos. Claro. Que necesitamos para producir los microchips y todas estas cosas, los bronce, algunos minerales, ya los consiguen. Ellos no se esperan hasta que los manden allá, no, ya los consiguen, van y los buscan. Entonces se dieron cuenta que el asunto era si lo hacemos nosotros, ¿para dónde vamos? Y se ha salido del esquema y eso ha disgustado bastante a Estados Unidos, ¿no? El precio de los productos, por ejemplo, en plena pandemia se escaseó el acero. ¿Y quién tenía el acero? China. Y hubo una guerra de precios porque el acero es un commodity, un producto que se necesita a todo momento. Así como el acero, está el aluminio, está el cobre, está el cobalto. Aquí en Colombia producimos coltán, tenemos coltán, que es para la fabricación de los celulares. Ok, sí. Y entonces aquí en Colombia eso vale, lo pagan la libra como a 20.000 pesos y en el mercado internacional vale como $140 una libra o más. Bueno, entonces hay cosas que China ya se quitó el esquema y el mote de encima de estar dependiendo e incluso escuchaba el otro día yo en las noticias a un embajador de China que estaba por aquí por Colombia, lo entrevistaron y dijo, es que nosotros no estamos peleando con ellos, sino que ellos no acatamos las reglas que ellos nos colocan. Nosotros no nos dejamos imponer reglas, normas. Nosotros producimos las cosas y las vendemos. Y las producimos nosotros mismos y tiene sello China. Las cosas chinas no es que sean malas. Así salían productos, él lo reconocía. Sí hay productos que han salido malos, pero no, nosotros estamos en otra línea ya y estamos incluso superando los márgenes. Los artículos japoneses, ¿no? Claro. Ya usted ve la diferencia entre un automóvil chino de hace unos años, Claro. Y un automóvil chino de esta época, ¿no? Con toda la tecnología y todo lo que viene, ¿no? Esa guerra de productos cuando se escasean, entonces alguien los tiene y cuando alguien tiene las cosas dice yo las coloco a mi precio, ¿sí? Entonces China empezó con el acero. Ahorita Chile siempre ha exportado cobre a Estados Unidos, pero entonces como es de Chile tiene el 10%, si fuera de otro lado le pone el 40%, como le sucedió a México y a Canadá. Y así, entonces siempre están mirando qué está haciendo China y qué está haciendo el otro, ¿sí? Por ahí dice el adagio, dice, la competencia no duerme, tienes que estar muy pendiente porque la competencia no duerme. Y eso es lo que le ha pasado a los chinos despertaron hace rato y ellos quieren hacer aparte sus cosas. Y la gente le ha copiado, son beneficiados porque nosotros hemos también traído ya productos chinos y han servido, sí, no tiene ese problema. Cuando las cosas están en escasez se ponen carísimas. Obviamente la producción, incluso él decía, el embajador decía, pero nosotros no tenemos problemas con ellos porque incluso estaban hablando de mayo, ya tenemos listo lo que le vamos a enviar, lo que siempre nos piden, los arreglos navideños y toda esa cosa de luces. Todo eso lo hacemos acá y se lo mandamos a Estados Unidos. Ellos no producen eso. Ok, claro. Entonces, ahí hay una buena opción. Y ellos dicen, oiga, sí, ahora como la dependencia. No, ustedes nos envían las cositas. Lo que necesitamos lo están pidiendo ellos a China. Ahí negociarán los precios, habrá
una especie de tratamiento. Profesor, y esa imposición, digamos, tan drástica que surge en este momento, digamos, por parte de, por ejemplo, por solo citar un ejemplo, que es el más reciente, Estados Unidos, ¿puede afectar esa economía de ellos Sí, a futuro internamente. de manera? Pues antes se hablaba mucho del sueño americano, de que obviamente ir a trabajar allá era cambiar su Sí, calidad de vida, etcétera. Hoy en día, pues ya no se ve de la misma forma, ¿no? Pero igual sigue siendo un país al que muchas personas quisieran ir. Pero podría eso que está haciendo, digamos, de los aranceles de ese país, cambiar un poco esa dinámica. Sí, internamente se están agrediendo ellos mismos, se están cerrando, porque el librecambismo y la percepción que ellos tienen de cerrarse a la economía, o sea, no producir nada y todo lo que llegue que pague impuestos. Entonces, la producción y la economía de ellos se restringe, se cierra, ¿sí? Cuando quieren exportar, pues la gente dice, no, porque eso viene más caro, y ustedes nos pusieron un arancel súper alto, entonces no se restringen de comprar cosas, de producir cosas. Pero siempre hay ese problema que es el tiempo avanza y la gente ve que no se está produciendo nada, que no se está exportando, y entonces la mano de obra tampoco hay. ¿Qué va a pasar con los productos que están ahí pendientes? Entonces, cerrarse a ese proteccionismo que están aplicando ellos mismos es maluco, es bastante malicioso, bastante difícil de superarlo, pero tendrá que haber una subida, una recomposición. Eso es lo que está buscando, el recomponer la economía a punta de causarse de dolor, digámoslo así, Okay. de ponerse, ¿cómo se llama esto? Ponerse Muy normas. estricto. Sí. Y entonces, para mirar, a ver cómo es el comportamiento de los otros países y cómo reaccionan, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que hizo con México, que era su amigo realmente, y le impuso sus aranceles. Canadá también, y también entró en problemas con China y también le puso los aranceles que, ¿sí? Pues ya con Latinoamérica no fue tan duro, pero siempre tiene sus... Pero eso siempre va a estar ahí pendiente por hegemonía, por poder, y si lo vemos es realmente en el plano geopolítico que se está moviendo esto, ¿no? Justamente para allá iba y quería cerrar este espacio de Mundo Sin Fronteras hablando de este tema tan interesante del día de hoy, de esa competencia arancelaria. Si mucho de eso que se ve tiene que ver por ese tema geopolítico, es decir, hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto se hace esto con un fin, por ejemplo, político, más que económico. Pues el que está mandando en este momento es él. Si él decide que hay que cambiar una norma de producción o un proceso, y le dice a los mismos fabricantes en Estados Unidos, esto tienen que hacerlo así y tienen que venderlo así, pues la gente se va a resentir, ¿no? Entonces, obviamente, qué cosa que no sucedió con los anteriores, ni con Obama ni con Biden, ¿cierto? Entonces, estaba muy quieto eso, y las cosas como que estaban funcionando, y bueno, pero este señor, el Donald Trump, llegó y cambió todo el panorama de un momento a otro, y se hace lo que él dice, ¿no? Entonces... Pero es que realmente las organizaciones, como tú me lo mencionabas al comienzo, al inicio, le hacen mucho caso. O si es temor, no sé, que algo pasa, pero ya los otros países, son más de 100 y pico países que dicen, venga, ¿qué estamos haciendo ahí si no pasa nada? Si estamos desprotegidos. Y si alzamos la mano no nos paran bolas, y si no nos ponen cuidado, entonces nadie nos pone cuidado. Entonces el asunto es que de pronto hay una deserción o hay un cambio, se debe exigir un cambio de una nueva recomposición del tema de organizacional, institucional a nivel internacional. De estos mismos organismos multilaterales. Profe, para por ejemplo, finalizar. discúlpame, por ejemplo, el tema de la ONU con la OTAN y Sí. las guerras. ¿Cómo así que le están ayudando a Israel, le están ayudando a Rusia y entonces... Sí, o sea que tal vez no están haciendo tan imparciales como debería ser la función, ¿no? Dicen algunos, de cada uno de ellos. Y quería hablarle de eso, ya para cerrar.
¿cómo es el papel de otras economías, como por ejemplo Rusia o países europeos como España, Alemania, que también hacen parte del juego, pero que están ahí como que no dicen mucho frente al tema de los aranceles impuestos o incluso de esa guerra que vive Estados Unidos y China? Yo los noto y de manera personal, yo los noto y los veo como, están como observadores. Como en plan muy de expectantes. espectadores. Si alguno de esos, si Francia le ayuda a Ucrania, ahí mismo se ponen bravos los del otro lado. Si España ayuda, ¿sí? Si aceptamos migrantes, dicen ellos, si aceptamos migrantes, entonces ya se ponen bravísimos y aquí no hay dónde meterlos. Si allá de Estados Unidos los están sacando, entonces hay problemas de migración, desempleo, producción, entonces todo como que va como para abajo, ¿no? Entonces uno dice, no, pero alguien tiene que decir o decidir qué va a pasar. Dice, no, es que la tercera guerra mundial, no, la tercera guerra mundial no se ha desatado, pero si esto avanza y no hay entendimiento ni en el plano geopolítico ni en el plano económico, algo puede pasar acá, algo, pues no queremos ser adivinos negativistas, sí, digamos. sí. Pero eso tiene que recomponer finalmente, porque va a seguir los mismos países tratando de ayudarse internamente, de autopromocionarse, digámoslo así, de surgir, pero hay otros que no dejan que surja esto, ¿cierto? O hay una integración aquí interna otra vez en Latinoamérica, que ya hay voces en ese sentido, y dice, bueno, volvamos a recomponer lo nuestro, porque si no se puede con ellos, ¿sí? Pero siempre va a haber ese tema de la dependencia, ¿no? de los precios, de la producción, y que realmente no nos miren así como ellos nos están mirando en este momento, ¿no? Deportémoslos y mandémoslos para su casa. Sí, no, tampoco es lo ideal. Pues profesor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, claro que para sí, hablar acerca de la competencia arancelaria que se vive fuerte por estos días, y esperemos pues que, como usted bien lo dice, pues todo esto que está ocurriendo cambie hacia pasos de entendimiento, en donde los países pues se den cuenta como realmente cómo pueden más bien aportar al mejoramiento y al cambio del mundo, independientemente, pues obviamente cada país, como usted lo dice, tiene sus productos, quiere venderlos, quiere crecer. Bueno, creo que ese es el pensamiento de la gran mayoría de las personas, ¿no? Sí. Crecer, salir adelante. Entonces, pues esperemos que ese diagnóstico que usted trae para nosotros y para este programa, pues sea el mejor y el más aterrizado con base en todo lo que nos ha propuesto y nos ha dicho el día de hoy, ¿no? Buscando entendimientos, buscando relacionamiento e integración, básicamente, eso es. Hay bastante investigación que nos hace falta y proponer nuevas cosas. Y claro, justamente ese tema de la educación y de la investigación es la que surge, ¿no? Sí. Desde U Republicana Radio, desde la Corporación Universitaria Republicana, justamente hacemos este tipo de espacios para conocer y entender un poco de la dinámica, lo que está pasando y el por qué pues cada país se pronuncia de una forma, cada mandatario dice una u otra cosa, porque finalmente asumimos que también cada mandatario pues quiere lo mejor para su pueblo, ¿no? Para su ciudadanía. Nos vemos, profesor, en una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias, Arley, muy amable. Ustedes sigan conectados con U Republicana Radio. Hasta aquí este espacio donde estuvimos hablando acerca de esa competencia arancelaria, quién la ganaría, las perspectivas internacionales y cómo esto nos afecta o nos beneficia a países como el nuestro. En segundos cerraremos el envío y usted podrá volver a escuchar toda esta charla con el profesor Carlos Pirachican, experto en este tema de aranceles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan conectados con U Republicana Radio y recuerde que si quiere estudiar finanzas y comercio internacional lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Más información en www.urepublicana.edu.co. Allí en nuestro portal web puedes conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos también vía WhatsApp al 321-301-7208. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.